caballo sandito, caballo sandito, caballo sandito santo. Te invitamos a escuchar Mundo Holístico Radio Web, transmitiendo al mundo en HD desde la sede México. Mundo Holístico, un espacio para tu bienestar integral. Capítulo 4. Ciclos históricos, líder por líder. A continuación, se presenta una superposición clara de los ciclos históricos, organizada líder por líder, utilizando los principales marcos teóricos reconocidos, sin añadir numerología ni interpretaciones especulativas. Se trata únicamente de modelos históricos ampliamente documentados, aplicados a líderes, guerras y acontecimientos reales. Ciclos generacionales de Strauss-Howe, de 80 a 90 años. Fuente: Teoría generacional de Strauss-Howe. Eras de crisis. Cuarto giro. Estas son las etapas en las que las instituciones colapsan y se reconstruyen, normalmente a través de guerras, crisis económicas profundas o transformaciones sistémicas. Era de crisis. Fechas aproximadas. Conflicto central. Líderes clave. Revolución Americana. 1775-1783. Guerra de Independencia. George Washington. Guerra Civil de Estados Unidos. 1861-1865. Unión versus Confederación. Abraham Lincoln. Gran Depresión / Segunda Guerra Mundial. 1929-1945. Colapso económico global y guerra mundial. Franklin D. Roosevelt. Winston Churchill. Crisis contemporánea. 2008-2030. Crisis financiera y desestabilización geopolítica. Barack Obama y Donald Trump. Según esta teoría, estas crisis tienden a repetirse aproximadamente cada de 80 a 90 años, formando el núcleo del ciclo Strauss-Howe. 2. Ciclo dinástico. China, ascenso, apogeo y colapso. Fuente: Ciclo dinástico, historiografía china. El ciclo dinástico describe un patrón recurrente de poder político. Fundación, prosperidad, corrupción, colapso, sustitución. Este proceso se legitima históricamente mediante el concepto del mandato del cielo, según el cual una dinastía gobierna legítimamente mientras mantenga el orden moral y político. Principales dinastías y fases. Dinastía. Ascenso. Apogeo. Colapso. Qin, 221 a.C. Unificación imperial. 207 a.C. An, 202 a.C. Consolidación del imperio. 220 después de Cristo. Tang, 618. Edad de oro cultural. 907. Ming, 1368. Estabilidad y expansión. 1644. Qing, 1644. Máxima expansión territorial. 1912. Cada colapso fue interpretado históricamente como la pérdida del mandato del cielo, lo que justificó el surgimiento de una nueva dinastía. 3. Ondas de Kondratiev, de 45 a 60 años, ciclos económicos. Fuente: Onda de Kondratiev. Estas ondas describen ciclos económicos de largo plazo, estrechamente ligados a la innovación tecnológica,
el crédito y la reorganización estructural de la economía. Onda. Período aproximado. Fuerza dominante, 1. 1780-1830. Vapor y textiles. 2. 1830-1880. Ferrocarriles y acero. 3. 1880-1940. Electrificación. 4. 1945-1975. Producción en masa. 5. 1980-2008. Tecnologías de la información. 6. Debatida. 2010 segundos-2030 segundos. IA y transición energética. Cada onda suele concluir con estrés financiero, crisis o reestructuración, a menudo coincidiendo con tensiones políticas o sociales. 4. Recurrencia histórica, sin ciclos fijos. Fuente. Recurrencia histórica. A diferencia de otras teorías, este enfoque no propone fechas exactas, sino estructuras que se repiten a lo largo del tiempo. Expansión, desigualdad, inestabilidad, conflicto, reajuste. Observado por pensadores como Polibio, Vico y Toynbee. Aplicado a la transición de la República Romana al Imperio. Revoluciones europeas. Patrones repetidos de inflación, guerra y reforma institucional. Este enfoque es estructural y comparativo, no cronológico. 5. ¿Cómo se alinean estos ciclos? Acontecimiento. Strauss-Howe, Kondratiev, recurrencia. Guerra civil, 1860. Crisis. Fase industrial tardía. Ruptura política. Segunda Guerra Mundial, 1939-45. Crisis. Final de la 3. Ahonda. Reajuste sistemático. Crisis financiera de 2008. Crisis emergente. Final de la 5. Ahonda. Crisis de deuda y legitimidad. Estos modelos son más herramientas analíticas, no leyes deterministas del devenir histórico. Advertencia clave. Estos ciclos son marcos interpretativos, no predicciones infalibles. Describen patrones observados retrospectivamente, no certezas sobre el futuro. Línea de tiempo unificada de los ciclos históricos. Esta es una línea de tiempo unificada que combina los principales marcos cíclicos, ciclos generacionales, Strauss-Howe, ondas económicas largas, Kondratiev, ciclos dinásticos, China, y recurrencia histórica. Todos alineados con fechas reales, líderes, guerras y grandes transformaciones sistémicas. No se presentan como predicciones, sino como patrones analíticos observados retrospectivamente. 1500-1750, Edad Moderna Temprana. Transiciones macrohistóricas. Recurrencia histórica. Ciclos europeos de prosperidad, inflación, desigualdad, rebelión, guerra, equilibrio, por ejemplo, del Renacimiento tardío a la Guerra de los 30 años. Líderes y acontecimientos representativos. Enrique VIII / Isabel I. Guerra de los 30 años, 1618-1648. Reestructuración religiosa y política de Europa. Luis XIV, 1643-1715. Apogeo del absolutismo estatal. Este periodo aún no encaja plenamente con los ciclos Strauss-Howe modernos, pero muestra claros patrones de recurrencia y reequilibrio. 1750-1849, Revolución Industrial y Revoluciones Atlánticas. Ondas de Kondratiev. 1.3 y segunda. Expansión económica ligada al vapor,
los textiles y la industrialización temprana. Ciclos generacionales Strauss-Howe. Emergencia de grandes crisis fundacionales en el mundo angloamericano. Acontecimientos clave. Revolución Americana. 1775-1783. Crisis y fundación de un nuevo orden político. York Washington. Liderazgo de la República Constitucional. Revolución Francesa, 1789. Reestructuración radical del orden europeo. 1850-1914, consolidación nacional e industrialización. Onda de Kondratiev, tercera fase inicial. Expansión industrial, infraestructuras y capital. Strauss-Howe crisis de la Guerra Civil. Guerra Civil de Estados Unidos, 1861-1865. Ruptura y reconstrucción del Estado federal. Abraham Lincoln. Redefinición de la nación. Unificación de Alemania. Bismarck. Restauración Meiji, 1868. Modernización acelerada de Japón. 1914-1945, guerras mundiales y reordenamiento global. Transición de ondas de Kondratiev, tercera-cuarta. Movilización industrial masiva y colapso económico. Strauss-Howe Gran Crisis. Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Gran Depresión, 1929. Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Culminación de una crisis sistémica. Líderes representativos. Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, Joseph Stalin. Recurrencia histórica. Secuencia clásica de inflación. Desigualdad, conflicto, guerra, nuevo equilibrio. 1945-1984 posguerra. Alto y despertar. Onda de Kondratiev, cuarta. Producción en masa, crecimiento del consumo y estado de bienestar. Strauss-Howe. Alto, 1945-1960 segundos. Instituciones fuertes y consenso social. Despertar, 1960 segundos-1980 segundos. Revoluciones culturales y cuestionamiento del orden. Rasgos del período. Guerra Fría y equilibrio bipolar. Movimientos por los derechos civiles y contracultura. 1985-2008, desintegración y revolución tecnológica. Onda de Kondratiev, quinta. Tecnologías de la información, globalización y finanzas avanzadas. Strauss-Howe desintegración. Aumento del individualismo. Debilitamiento de instituciones y cohesión social. Hechos clave. Caída de la URSS, 1991. Expansión acelerada de Internet y mercados globales. 2008 década de 2030. Crisis contemporánea. Transición de ondas de Kondratiev. Fase debatida posible nueva onda ligada a IEI, energías limpias y biotecnología. Strauss-Howe crisis. Crisis financiera global de 2008 como punto de inicio. Pandemias, tensiones geopolíticas y polarización política. Según esta teoría, esta etapa culminaría con una reconstrucción institucional. Patrones civilizatorios de largo plazo. Recurrencia histórica multisecular.
repetición de ciclos amplios de crecimiento, desigualdad, conflicto y reequilibrio a lo largo de siglos. China. Ciclo dinástico, superposición independiente. Qin Tang Song y Wan Ming Ching hasta 1912. Cada dinastía sigue el patrón fundación, apogeo, decadencia, colapso. Resumen comparativo. Marco cíclico. Duración típica. Hitos representativos. Strauss-Howe Saeculum, de 80 a 90 años. Revolución Americana. Guerra Civil Segunda, Guerra Mundial. Crisis 2008. Ondas de Kondratiev, de 40 a 60 años. Industrialización, producción en masa, era digital. Recurrencia histórica, de 150 a 200 años. Guerras, revoluciones y nuevos equilibrios. Ciclo dinástico, China. Siglos. Ascenso y caída de dinastías imperiales. Nota final. Estos modelos son herramientas analíticas, no leyes deterministas. Describen patrones del pasado, no predicciones exactas del futuro. Su valor reside en ayudar a interpretar grandes transiciones históricas. Capítulo 5. La respiración del tiempo. La historia no avanza como una flecha lanzada hacia el futuro. Avanza como un pulmón que se expande y se contrae, como un corazón que late, como un mar que conoce las mareas aunque ignore el nombre de los siglos. A veces creemos estar viviendo algo completamente nuevo, pero al mirar con atención descubrimos que los rostros cambian, no las fuerzas que los empujan. Desde la antigüedad, los seres humanos han intuido que el tiempo no es recto. Los griegos hablaron del kiklos, los chinos del mandato del cielo, los historiadores modernos de ciclos sociales, económicos y generacionales. Ninguno afirmó que la historia se repitiera de forma mecánica. Todos, sin embargo, reconocieron un ritmo. Las civilizaciones nacen con una energía fundacional. Hay orden, esperanza y cohesión. Las instituciones son jóvenes y fuertes, y el sacrificio colectivo parece razonable. En China, ese momento legitimaba a una nueva dinastía. En Occidente daba forma a repúblicas, imperios o estados nacionales. Es la fase del ascenso, cuando el poder parece justo y el futuro posible. Pero el tiempo avanza. La prosperidad se acumula, y con ella la desigualdad. Las instituciones que una vez protegieron comienzan a endurecerse. Aparece la corrupción, no siempre como maldad consciente, sino como rutina, como costumbre. La riqueza se concentra, la distancia entre gobernantes y gobernados crece y el orden empieza a crujir. En estas etapas surgen los despertares. Generaciones que no recuerdan la catástrofe fundacional cuestionan el sistema que heredaron. Reclaman sentido, justicia, identidad. La cultura se revela antes que la política. Las calles, las ideas y las conciencias se agitan. No buscan destruirlo todo, pero sí romper el molde. Luego llega la desintegración. El individuo se impone sobre lo colectivo. Las instituciones pierden legitimidad, aunque sigan funcionando. La economía se vuelve volátil, el crédito crece, la deuda se acumula, y el sistema parece fuerte solo porque aún no ha sido puesto a prueba. Es la calma tensa antes de la tormenta. Y finalmente, la crisis. Cada gran ciclo histórico culmina en una ruptura. A veces es una guerra civil, otras una guerra mundial, otras una gran depresión económica o una combinación de todas. La crisis no es solo destrucción, es decisión forzada. Lo que no pudo reformarse, se rompe. Lo que perdió legitimidad, cae. Lo que sobrevivió por inercia, se redefine. La historia moderna ofrece ejemplos claros. La Revolución Americana, la Guerra Civil de Estados Unidos, las guerras mundiales del siglo XX, la crisis financiera de 2008.
separadas por décadas, incluso por siglos, pero unidas por una lógica común. Cada una marca el final de un orden y el nacimiento de otro. Al mismo tiempo, la economía sigue su propio pulso. Las grandes innovaciones, el vapor, el ferrocarril, la electricidad, la producción en masa, la informática, empujan largos ciclos de expansión y contracción. Cuando la tecnología avanza más rápido que las estructuras sociales, se produce tensión. Cuando el crédito reemplaza la productividad, llega el ajuste. Estas ondas largas no dictan la política, pero la condicionan profundamente. A mayor escala aún, la historia repite patrones más amplios. Prosperidad, inflación, desigualdad, rebelión, guerra, equilibrio. Europa los vivió una y otra vez. Roma los conoció. China los sistematizó en su ciclo dinástico. Occidente los redescubrió con nuevos nombres. Nada de esto significa que el futuro esté escrito. Los ciclos no son destinos inevitables, sino marcos de comprensión. Son mapas, no cadenas. Ayudan a entender por qué las sociedades parecen tropezar siempre con las mismas piedras, y por qué, tras cada caída, algo nuevo vuelve a levantarse. La historia no se repite, pero rima. Cambian los idiomas, las banderas y las tecnologías, pero las preguntas esenciales permanecen. ¿Cómo gobernar? ¿Cómo repartir? ¿Cómo dar sentido al poder y al sacrificio? Cada generación responde a su manera, creyendo que improvisa sin saber que danza sobre un compás antiguo. Y así el tiempo continúa respirando. Expansión y contracción, orden y caos, caída y reconstrucción. No como castigo, sino como recordatorio. Ninguna civilización es eterna, pero ninguna caída es el final absoluto. La historia no avanza en línea recta, avanza en espiral.
los ciclos de la historia y el lenguaje del tiempo. La historia no avanza en línea recta. Se despliega en secuencias recurrentes. Los imperios surgen, consolidan su poder, se sobreextienden, se fragmentan y finalmente se renuevan o desaparecen. Los sistemas económicos se expanden hasta agotar su lógica interna. Los órdenes políticos oscilan entre cohesión y polarización. Cada generación vive estos procesos como si fueran inéditos. Pero cada crisis revela contornos familiares cuando se observa desde una perspectiva temporal más amplia. La intuición de que la historia se mueve en ciclos y no como un progreso lineal no es nueva. Aparece en cronologías antiguas, textos religiosos, registros astronómicos primitivos y en la teoría económica moderna. Lo que cambia de una época a otra no es la observación del ciclo, sino el lenguaje utilizado para describirlo. Este libro propone una nueva forma de leer los ciclos históricos, integrando marcos analíticos contemporáneos con una disciplina mucho más antigua y hoy en gran medida olvidada: el estudio de la estructura numérica del tiempo. Sostiene que los números no son únicamente herramientas de medición, sino portadores de orden, capaces de codificar ritmos que gobiernan la naturaleza, el comportamiento humano y la memoria colectiva. En el centro de este estudio se encuentra un intervalo recurrente de aproximadamente 84 años, una duración que aparece repetidamente en transformaciones políticas, económicas y sociales. El argumento no es que la historia se repita de forma mecánica, sino que las sociedades alcanzan puntos similares de tensión, agotamiento y renovación a distancias temporales predecibles. Vivimos hoy en uno de esos puntos. Los ciclos antes de la teoría moderna. Mucho antes del surgimiento de la economía, la sociología o la ciencia política, las civilizaciones antiguas ya registraban el tiempo mediante sistemas numéricos estructurados. Los sacerdotes egipcios alineaban las dinastías con los movimientos celestes. Los estudiosos mesopotámicos documentaban ciclos astronómicos recurrentes. La cosmología hindú describía edades cíclicas, yugas, medidas con precisión matemática. Los calendarios mesoamericanos asumían que el tiempo era recursivo, no lineal. En estas tradiciones, los números no eran adornos simbólicos. Eran indicadores estructurales. La Biblia hebrea, leída hoy muchas veces como un texto exclusivamente teológico o literario, es también un texto profundamente numérico. Su cronología se organiza mediante unidades repetidas: sietes, cuarentas, jubileos, genealogías medidas en duraciones exactas de vida. Estos números no pretendían embellecer el relato, sino transmitir orden, continuidad y pacto a lo largo de las generaciones. El lector moderno suele reducir estas cifras a metáforas. El lector antiguo no lo hacía. Para él, la estructura numérica era una forma de preservar conocimiento sobre el tiempo, cuánto duran las sociedades, cómo se disipa la memoria colectiva y cuándo la renovación se vuelve inevitable. Las teorías modernas de los ciclos históricos. En la era moderna, varios pensadores influyentes han redescubierto de manera independiente la naturaleza cíclica de la historia, cada uno desde una disciplina distinta. Nikolai Kondratiev. Kondratiev identificó ondas económicas de largo plazo, de varias décadas de duración, impulsadas por la innovación tecnológica, la formación de capital y la expansión del crédito. Estas ondas describen cómo los sistemas productivos emergen, maduran y finalmente se estancan antes de ser reemplazados. Su trabajo demostró que el crecimiento económico no es continuo, sino rítmico. Strauss y Howe propusieron un modelo generacional de la historia según el cual las sociedades atraviesan secuencias recurrentes de estados de ánimo colectivos. Estos ciclos, de una duración aproximada a la vida humana, culminan en crisis sistémicas, guerras, depresiones o colapsos institucionales que reconfiguran normas y estructuras. Su teoría se aproxima notablemente a un gran ciclo temporal, aunque su enfoque permanece fundamentalmente sociológico. Ray Dalio.
Dalio integró los ciclos de deuda de largo plazo con el ascenso y la caída de las potencias imperiales. Su marco analítico muestra cómo el exceso de apalancamiento, la polarización interna y la pérdida de competitividad preceden al declive del liderazgo global. Las tensiones económicas, políticas y geopolíticas tienden a converger al final de estos ciclos. En conjunto, estos autores confirman una verdad esencial. La historia se mueve por oleadas. Lo que no explican plenamente es por qué dichas oleadas tienden a reaparecer a intervalos tan consistentes. El analista en la mesa. Para examinar estas teorías en conjunto, imaginemos una figura simbólica. No un profeta ni un místico, sino un docente. Analista formado en historia, economía y cronología antigua. Este analista no predice acontecimientos, mide patrones. Coloca 4 marcos sobre la mesa: deuda e imperio de Dalio. Una estructura temporal derivada de relaciones numéricas sagradas recurrentes, observadas en múltiples civilizaciones y codificadas en textos antiguos, en la que los grandes puntos de inflexión históricos tienden a repetirse en intervalos de aproximadamente 84 años, estructurados por la interacción de los números 4 y 7. El analista advierte de inmediato algo significativo. Los 3 primeros marcos describen qué ocurre durante los ciclos. El cuarto aclara cuando las sociedades tienden a alcanzar umbrales comparables. Lejos de competir entre sí, estos enfoques convergen. El intervalo de 84 años. 84 años no es una cifra arbitraria. Corresponde aproximadamente a la duración de una vida humana completa, el tiempo suficiente para que la memoria directa de una gran crisis desaparezca, para que las instituciones creadas como respuesta a esa crisis se debiliten y para que errores similares reaparezcan bajo nuevas condiciones. Desde el punto de vista estructural, este intervalo refleja la interacción de principios numéricos fundamentales utilizados durante milenios para organizar el tiempo. El 4, asociado al mundo material y a la estructura. El 7, asociado a la culminación y la renovación. Juntos, generan fases repetidas de construcción, consolidación, exceso y corrección. La historia muestra que, cerca del final de estos intervalos, las sociedades suelen experimentar creciente polarización política, excesos financieros y saturación de deuda, cuestionamiento del orden internacional existente, retorno de extremos ideológicos. Las similitudes entre la década de 1930 y los primeros decenios del siglo XXI no son coincidencias. Son manifestaciones de un ciclo que alcanza su punto de giro. ¿Por qué este marco es relevante? La teoría económica explica incentivos. La sociología explica comportamientos. La ciencia política explica el poder. Con frecuencia, lo que falta es una comprensión precisa de la distancia temporal. ¿Cuánto tarda la memoria colectiva en disiparse y el riesgo estructural en acumularse nuevamente? Una estructura temporal basada en relaciones numéricas recurrentes no reemplaza las teorías modernas. Las ordena. Permite comprender por qué las crisis se agrupan en determinados momentos y por qué las advertencias suelen ser ignoradas hasta que la corrección se vuelve inevitable. Lo que los líderes deben aprender. El peligro de la historia cíclica no es la repetición en sí, sino la ignorancia de la repetición. Los líderes que creen que su época es única, subestiman el riesgo. Los líderes que reconocen los intervalos históricos actúan con mayor prudencia, preparación y humildad. Hoy observamos la convergencia de varios ciclos de largo plazo, económicos, políticos y generacionales. Ignorar su alineación no evita su resolución, garantiza el desorden. Comprenderlos ofrece una oportunidad no para escapar de la historia, sino para transitarla de forma consciente. Los números no predicen acontecimientos, revelan estructura. A lo largo de las civilizaciones, los números han sido el lenguaje mediante el cual el tiempo comunica sus límites. Vivimos ahora cerca de uno de esos límites. Este libro no pretende profecía.
Ofrece reconocimiento de patrones. La historia completará su ciclo con independencia de que lo reconozcamos o no. La elección que tenemos es si enfrentamos esa culminación a ciegas o con comprensión. Escuchar el tiempo. A continuación, se ofrece un resumen de los principales conceptos de los ciclos de la historia, tal y como se describen en las entradas publicadas en los medios de comunicación convencionales que tratan la historia como cíclica o con patrones, en lugar de puramente lineal. 1. Teoría de los ciclos sociales. Social Cycle Theory. Es una idea sociológica general que sostiene que las sociedades atraviesan etapas o ciclos recurrentes, en lugar de avanzar únicamente de forma progresiva y lineal. Propone que ciertas fases sociales, políticas y culturales se repiten a lo largo del tiempo. Tiene antecedentes antiguos como el concepto griego del cosmos y la teoría de la Asabiyá y Asabiyatán del historiador árabe Ibn Khaldún. Se utiliza como marco interpretativo más que como una ley rígida de la historia. 2. Recurrencia histórica. Historical recurrence. Es la idea de que eventos históricos similares tienden a reaparecer, aunque no necesariamente siguiendo un calendario exacto. Incluye patrones como el ascenso y caída de imperios, revoluciones recurrentes, crisis económicas seguidas de reformas o guerras. No afirma ciclos fijos en años, sino similitudes estructurales entre épocas distintas. Un ejemplo clásico de visión cíclica de la historia, procedente de la historiografía china tradicional. Describe el patrón: fundación de una nueva dinastía, prosperidad y estabilidad, corrupción y decadencia, colapso y sustitución por una nueva dinastía. Está vinculado al concepto del mandato del cielo, según el cual los gobernantes pierden legitimidad moral cuando fallan en su deber. Se considera hoy una herramienta interpretativa, no una regla mecánica. Existen teorías que identifican patrones recurrentes en la política y la sociedad estadounidense. Incluyen la alternancia entre períodos, más conservadores, más liberales o reformistas. Reflejan cambios repetidos en el estado de ánimo colectivo, el poder institucional y las prioridades nacionales, sin ciclos exactos en años, pero sí tendencias recurrentes. 5. Teoría generacional de Strauss-Howe, una de las teorías cíclicas más conocidas en el mundo anglosajón. Propone que la historia avanza en ciclos de aproximadamente de 80 a 90 años, llamados saecula. Cada ciclo se divide en 4 fases, giros o turnings. Alto high, instituciones fuertes y consenso social. Despertar, awakening, rebelión cultural y espiritual. Desintegración, unraveling, individualismo y debilitamiento institucional. Crisis, colapso y reconstrucción social. Cada fase está asociada a tipos generacionales que influyen en la política y la cultura. 6. Onda o ciclo de Kondratiev, Kondratiev Wave. Aunque es principalmente económica, se incluye como una teoría cíclica de largo plazo que influye en la historia moderna. Propone ondas económicas largas de 40 a 60 años, con fases de expansión, estancamiento, crisis, recuperación. Se asocian a grandes innovaciones tecnológicas, industrialización, electricidad, producción en masa, informática. Teoría debatida, muy citada en estudios históricos y económicos. La mayoría de los historiadores no considera que la historia esté gobernada por ciclos inevitables y exactos. Estas teorías son modelos interpretativos, no leyes científicas. Se usan para analizar patrones del pasado, no para predecir el futuro con certeza. Resumen de los tipos de ciclos. Tipo de ciclo. ¿Qué describe?
Ejemplo: ciclos sociológicos. Cambios recurrentes en sociedades. Teoría de los ciclos sociales. Recurrencia histórica. Reaparición de eventos similares. Ascenso y caída de imperios. Ciclo dinástico. Reemplazo de élites gobernantes. Dinastías chinas. Ciclos nacionales. Patrones en un país específico. Historia política de Estados Unidos. Ciclos generacionales. Estados de ánimo colectivos. Strauss-Howe. Ciclos económicos. Expansión y crisis económicas. Onda de Kondratiev. Ejemplos concretos de teorías de ciclos históricos. A continuación, se presentan ejemplos específicos y concretos de teorías de ciclos históricos, partiendo de fuentes académicas relacionadas, mostrando cómo estas teorías se aplican a hechos históricos reales. Ciclo dinástico, China. Ascenso y caída de las dinastías. En la historiografía tradicional china, el poder político asciende y cae siguiendo un patrón recurrente. Surge una nueva dinastía y consolida el poder. Alcanza un periodo de estabilidad, prosperidad y esplendor cultural. Aparecen la corrupción y el deterioro institucional. La dinastía colapsa y es reemplazada por otra nueva. Este proceso está ligado al concepto del mandato del cielo, según el cual los gobernantes son legítimos mientras gobiernen con justicia y eficacia. Cuando fracasan moral o políticamente, pierden dicho mandato. Este ciclo es considerado por muchos historiadores como modelo interpretativo útil, aunque no como ley rígida e inevitable. Ejemplo de sucesión dinástica. Dinastía Qin, dinastía Han Sui Tang, Song Guan Ming Jin Koen. Cada una de ellas siguió, con variaciones, el patrón de fundación, apogeo, decadencia, colapso. 2. Teoría generacional de Strauss-Howe. Historia de Estados Unidos y Occidente. Según la teoría de Strauss y Howe, la historia, especialmente en Estados Unidos y el mundo anglosajón, avanza en ciclos de aproximadamente 80 a 90 años, llamados saecula, compuestos por 4 giros históricos, turnings. Los 4 giros del ciclo. Alto, Kei. Instituciones fuertes, cohesión social, optimismo colectivo. Despertar, awakening. Rebelión espiritual y cultural contra el orden establecido. Desintegración, unraveling. Aumento del individualismo. Debilitamiento institucional. Crisis, crisis. Colapso institucional, conflictos mayores y reconstrucción social. Ejemplo de un ciclo completo, Estados Unidos. Alto posguerra de la Segunda Guerra Mundial, 1946, década de 1960. Despertar revoluciones culturales y sociales, décadas de 1960-1970. Desintegración, fragmentación social y política, décadas de 1980-2000. Crisis, gran recesión de 2008 y periodo posterior, según interpretaciones actuales. Esta teoría sostiene que cada fase está dominada por arquetipos generacionales que influyen en la política, la cultura y las instituciones. 3. Ondas largas de Kondratiev. Ciclos económicos de largo plazo. La onda de Kondratiev es una teoría económica que propone ciclos largos de crecimiento y contracción, de aproximadamente 40 a 60 años, vinculados a grandes transformaciones tecnológicas. Funcionamiento del ciclo. Cada onda incluye fases de expansión económica, estancamiento, crisis, recuperación. Ejemplos de ondas propuestas. Virgulilla 1780-1830. Primera onda.
Revolución industrial temprana, máquinas de vapor, textiles. Virgulilla 1830-1880. Segunda onda. Ferrocarriles y acero. Virgulilla 1880-1930. Tercera onda, electrificación e industria pesada. Virgulilla 1930-1970. Cuarta onda, producción en masa y consumo. Virgulilla 1970-2000 más. Quinta onda, tecnologías de la información. Sexta onda, hipotética. Asociada a biotecnología, energías renovables o inteligencia artificial. La mayoría de los economistas consideran estas ondas como hipótesis interpretativas, no como ciclos exactos y verificables. 4. Otros ciclos económicos y sociales. Además de las ondas de Kondratiev, algunos historiadores mencionan otros ciclos de distinta duración. Ciclos de Kuznets, aproximadamente de 15 a 25 años. Ciclo dinástico, China. Variable, siglos. Qinan Tangsonge Mingqing. Ondas de Kondratiev, de 45 a 60 años. Industrialización, producción en masa, era digital. Recurrencia histórica. Multisecular. Guerras, revoluciones y reequilibrios. ¿Cómo se conectan estos ciclos? Los giros de Strauss-Howe se alinean con crisis sociales y reconstrucciones institucionales. Los ciclos dinásticos reflejan cambios de legitimidad política. Las ondas de Kondratiev explican ritmos de expansión y crisis económicas. La recurrencia histórica identifica ecos estructurales entre épocas distintas.